Bienvenidas a Libre y Completa Podcast, un espacio de transformación, donde pasarás de una vida de estancamiento a una llena de propósito, restauración y libertad. Es hora de activarte y desafiarte, pues fuiste llamada a impactar, conquistar y a dar pasos de fe. Vuélvete una mujer feliz, segura, indetenible y determinada. Así que si estás lista, trae tu bebida favorita y comencemos. Hoy quiero hacerte una pregunta y hablarte de algo que todas hemos vivido, pero pocas veces nos hemos detenido a analizar. ¿Realmente estás siendo persistente o estás siendo terca? Porque sí, es natural tener sueños, proyectos, metas. Es hermoso soñar. Dios nos creó con propósito, con visión y con creatividad. Pero pregúntate, ¿cuántas veces has insistido en algo que no avanzaba, creyendo que era un ataque espiritual cuando en realidad era Dios mismo bloqueándote? Puede ser un negocio, una relación, un trabajo, una ciudad, un ministerio. Y tú ahí, insistiendo, creyendo que resistir era lo correcto, cuando Dios ya estaba diciendo, hija, suelta, eso no viene de mí. Hoy quiero ayudarte con la palabra de Dios a discernir su voluntad y mostrarte las dos armas que Jesús mismo usó para vivir una vida eficaz, libre de desgaste, llena de propósito y dirección. Primero, antes de discernir lo que Dios quiere, debemos recordar algo que Él ya estableció. En Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes o pensamientos que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios no improvisa, Dios no experimenta, Dios no prueba a ver qué pasa. Tus días están en su libro, tus pasos están en su agenda. Tu vida está dentro de sus pensamientos y sus pensamientos están en la palabra. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo conozco los planes o los pensamientos específicos de Dios para ti? No solo sus promesas generales, sino su voluntad para este día, para esta decisión, para ese paso que estás queriendo dar hace mucho tiempo. La respuesta está en Jesús, en cómo Él vivió, en cómo discernía cada día sin confundirse, sin desgastarse y sin perder tiempo en caminos que no venían del Padre. Y quiero que sepas que Jesús no caminó por la vida improvisando. Algo que a veces olvidamos es que Jesús vivió como humano. Sí, Él era Dios, pero voluntariamente dejó su divinidad para experimentar la vida como tú y como yo. Si Jesús hubiera usado su divinidad para hacerlo todo, no podríamos decirnos, sígueme, haz lo que yo hago. Pero Él se hizo hombre y como hombre usó dos armas que tú también tienes disponibles. Antes de revelarlas, quiero que entiendas algo profundo. El pensamiento es una palabra en silencio y la palabra es la materialización del pensamiento. Te lo voy a volver a repetir. El pensamiento es una palabra en silencio y la palabra o lo que hablas es la materialización de dicho pensamiento. Si Dios tiene pensamientos sobre ti, tú necesitas escucharlos o conocerlos y luego manifestarlos en la tierra. Ahora, ¿cómo lo haremos? Aquí vienen las dos armas. El arma número 1 es la oración. Jesús oraba y Él oraba mucho. Las escrituras dicen que se levantaba de madrugada, antes del amanecer. Él se apartaba y buscaba al Padre. Sus discípulos lo buscaban y siempre lo encontraban orando. ¿Por qué? Porque la oración es el lugar donde Dios revela sus pensamientos. La Biblia dice en Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. La oración es donde esos pensamientos se nos revelan. Es donde Dios nos muestra su agenda del día. Es donde Jesús recibía instrucciones. Y por eso es que vemos que Él decía, hoy se me es necesario pasar por Samaria. O Él decía, yo voy a llamar a estos hombres como discípulos. Él no escogió a los discípulos por azar, no. Él antes de escogerlos entró en oración, en comunión con el Padre y el Padre le dio revelación de quiénes serían estas personas específicas que iba a escoger en su día. O incluso él podía saber de antemano que iba a alimentar a una gran multitud. Ahora, cada milagro,
Cada encuentro, cada acto, Jesús ya lo sabía desde la madrugada. Por eso Él era eficaz. Por eso no perdía tiempo. La oración te da revelación, sabiduría, dirección, discernimiento, fuerza, fortaleza y claridad. Jesús dijo en Mateo 26:4, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Para Él, una hora era lo mínimo. Para muchos hoy es un lujo, pero si Jesús, siendo Jesús, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotras? Aquí te pregunto, ¿la oración es tu prioridad o es un ritual? ¿Oras llevando tu lista de deseos o buscando la voluntad del Padre? ¿Estás orando con amargura o falta de perdón? ¿Llegas con tu agenda o con tu corazón dispuesto? La oración no solo cambia cosas, la oración te cambia a ti. Y por eso la Biblia habla de que es más eficaz sacarle filo a un machete para que después pases menos tiempo cortando el árbol. Esto lo podemos ver como un ejemplo de oración. Es mejor pasar más tiempo recibiendo todas las direcciones y conectarnos con la voluntad del Padre para nosotros diariamente que intentar por nuestras propias fuerzas o medios hacer algo. Allí es donde vamos a ver el desgaste, allí es donde vamos a ver la frustración, porque es que recuerda lo que dice Dios en su palabra, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Ahora veamos la segunda arma que Jesús usó y que quiero que tú la conozcas para que lo pongas en práctica. Es el poder del Espíritu Santo. Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre él con poder. Él caminaba en esa unción, él hacía milagros por esa unción, él discernía por esa unción, él enfrentaba al enemigo con esa unción. Y es la unción que trae estar con el Espíritu Santo, vivir en su presencia. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando recibes a Jesús, caminas en obediencia y tu vida agrada al Padre. El Espíritu Santo no solo te visita, Él habita en ti, Él te hace su templo, Él reposa en ti. Ese mismo Espíritu te consuela, te guía, te corrige, te fortalece, te revela cosas, intercede por ti cuando no sabes qué decir, traduce tus lágrimas, te muestra lo que Dios piensa. Y aquí está uno de los secretos más grandes de la vida de Jesús. Él pasaba más horas orando que haciendo milagros. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural viene del Espíritu, no del esfuerzo humano. Jesús podía dedicar 5 horas a la oración porque sabía que solo necesitaría 1 minuto para expulsar un demonio o sanar a alguien. No era su fuerza, era su comunión, era su obediencia, era su espíritu. Por eso debemos cuidar lo que vemos, lo que hablamos, los lugares a los que vamos, las personas con las que nos rodeamos, porque somos templo del Espíritu Santo y no queremos contristarlo. Y por esto debemos ser conscientes de todo lo que hacemos. Tenemos que ser conscientes de su presencia en nosotros. Pregúntate, ¿será que al Espíritu Santo le agradaría ir conmigo a cierto lugar? ¿Será que el Espíritu Santo estaría conmigo viendo esta película? ¿Será que el Espíritu Santo se agradaría de lo que estoy escuchando? ¿Será que el Espíritu Santo le complacería escuchar lo que estoy diciendo? Realmente insisto, necesitas ser consciente del Espíritu Santo en tu vida. Sin el Espíritu Santo todo es desgaste, con el Espíritu todo es eficacia. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo sé si es persistencia o terquedad? La respuesta es simple. ¿Te lo reveló Dios en oración? Si no, probablemente no viene de Él. ¿Tienes paz? Si no hay paz, no es su voluntad. El Espíritu Santo lo aprueba. Si tu espíritu se inquieta, no sigas. La palabra lo confirma. Dios nunca guiará en contra de su palabra. ¿Te estás desgastando en tus fuerzas? Dios jamás te pedirá que avances sin su respaldo. Y es por eso que Jesús nos enseñó a orar. Nos dio su espíritu. Nos mostró cómo vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Y hoy Él te recuerda que no tienes que vivir desgastada, que no tienes que adivinar su voluntad, que no tienes que insistir en puertas que Él no abrió, que necesitas buscar su rostro, necesitas escuchar sus pensamientos en oración.
Permite que el Espíritu Santo de Dios te guíe. La victoria ya es tuya, pero se manifiesta cuando caminas con Él, cuando oras, cuando velas, cuando honras su presencia. Y por esto es tan importante que recuerdes que el secreto está en la oración, en la comunión con el Padre y en el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Y por eso hoy te animo a que comiences a orar con el entendimiento, con la necesidad de acercarte a Dios, a conocer su voluntad para ti y no solamente poner tu voluntad en la mesa y decirle a Él qué es lo que tú quieres que Él haga por ti. Y por lo contrario, acercarte en oración a Él preguntándole, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad para mí. Yo quiero agradarte, pues yo sé que tus planes y tus pensamientos son mucho más altos que los míos y quiero agradarte. Quiero que mi vida te complazca y que el Espíritu Santo habite en mí para que pueda por Él realizar tu voluntad y cumplir tu propósito en mi vida. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que harás a partir de hoy? Si este episodio fue de inspiración y bendición para tu vida, te animo a que lo compartas, dejes un review en Apple Podcast y estemos en contacto a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook como @CaroAgostini. Allí encontrarás contenido de mucho valor y podrás agendar tu sesión personalizada de coaching conmigo para que trabajemos en tu corazón, vida y propósito. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Libre y Completa Podcast. Bye bye.